Muy buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de Es Radio, espectadores de Libertad Digital Televisión. Hoy es el último sábado ya del mes de mayo, 28 de mayo, pero nosotros aquí estamos, porque además hoy vamos a hablar, a ver qué piensan mis compañeros de hoy. Parece, vamos a ser prudentes, parece que Bruselas empieza como a estar ya un poquito mosca, digamos, con este gobierno. Primero fueron las previsiones, después fue ese informe que, bueno, se esperaba que algo dijeran del plan de estabilidad, pero oye, de repente, que si España, que la deuda, que el déficit, que qué mal los fondos europeos, que qué pasa con las pensiones, que si no hay un plan para reducir todo esto, que los gastos, que por qué no reducen gastos, no sé. Vamos a ver si ellos piensan también que, bueno, pues empieza como a oler un poco, ¿no? A que ya esto de la fiesta del gasto de Sánchez a lo mejor tiene un poquito los días contados, porque es verdad que han alargado un año más las exigencias, pero eso no quiere decir, dice la propia Bruselas, Bruselas, ya saben que hablamos como si Bruselas fuera la prima del piso de abajo, pero no es una señora ni nada de eso. Pero bueno, dice la Comisión Europea que aunque se haya alargado eso, que aquí hay que empezar a poner un poco de coto a todo esto, porque es que fíjense, ya la deuda, por supuesto, está en máximo histórico, pero se va a poner mucho peor si al final hay que subirle a los pensionistas con relación al IPC, que por cierto, el Consejo General de Economistas de España ha hecho pública esta semana sus previsiones, que vienen a sumarse a las 6 o 7 de las que les hablamos la semana pasada, y ya baja del 4% su previsión de crecimiento, 3,9%, pero es que la inflación por encima del 7%. Y además dice, por supuesto, que el sector público está hiperdimensionado y que además o se hacen reformas o vamos a la recesión. Y en vez de hacer reformas, en vez de dejar de sobredimensionar el Estado, ¿qué ha hecho el Consejo de Ministros esta semana? Aprobar la mayor oferta pública de empleo. Claro, así cualquiera acaba con las cifras del paro. La mayor de toda la democracia. Que eso pues es mucho dinero. Es tanto dinero que ya se habla de que entre pensiones y funcionarios y empleados públicos podemos estar hablando en poco tiempo de un gasto de 300.000 millones. O sea, que cuando abran la persiana del presupuesto, dice, bueno, pues tal, y si encima hay que aumentar la partida destinada a la financiación de la deuda, que ya ha advertido el Banco Central Europeo, no solo que va a dejar de comprar, sino que va a haber 2 subidas de tipos de interés este año, probablemente julio y septiembre, pues la cosa se va a poner muy fea. Yo sigo en las mías. Ya sé que hay gente que muchísima, que no se suma al carro, pero la cosa se le está poniendo muy de cara a Pedro Sánchez. Pero en fin, vamos a ver pues lo que en unos minutos piensan las dos personas que me acompañan hoy. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, pues hoy están aquí Susana Burgos. Muy buenas. Hola a todos. Y Diego Sánchez de la Cruz, que es tan riguroso que dice, eso de que has dicho de que se le está poniendo de cara, ¿eso es positivo o negativo? Digo, hombre, para mí, negativo. Para mí también. Para mí, negativo. Como los vientos de cara. Pero si hay que ser más preciso, vamos, que se le está poniendo cara de zapatero. Para entendernos, ¿verdad? Que eso nos entiende mejor. Venga, pues ya está, pues cara de zapatero. De color hormiga, ¿no? También, de color hormiga. Luego ya hará lo que quiera, o convocará o no convocará, o seguirá mintiéndonos y liándonos y lo que quiera. Pero bueno, el caso es que esta es la situación. La situación, a ver, compañeros, es muy dramática. Porque Bruselas, que siempre está por ahí para lo suyo, a las alturas, parece que no hace nada, ¿no? Que son funcionarios, que no sé qué, eso Domingo se lo sabe muy bien, Domingo Soriano, no confía nada y tal, pero este palo así tan
tan cerradito, tan sobre los 4 o 5 temas que realmente preocupan, que son la deuda, el déficit, el gasto, las pensiones y los fondos europeos, que haya dicho que qué está pasando ahí con los fondos europeos, que ya venimos aquí contando, que es que al final no están ejecutando los fondos europeos. Es que el 4% de los fondos europeos, y no hacen nada más que anunciar y anunciar y anunciar. Ayer otro. ¿Qué más da? Eso de los cuidados, ¿cuánto les ponemos a lo de los cuidados? Pon 800, ¿qué más da? Eso de la alimentación, ¿cuánto le ponemos? 1.200. Lo del coche, ponle 10.000. O sea, es que parece que lo hacen con... O sea, ¿qué más da? Pon lo que sea, si es igual, si no lo vamos... Si somos unos pésimos gestores y no lo vamos a hacer. Pero tú pon ahí todo eso y ya veremos lo que pasa. Bueno, primera impresión de las generales de la ley, de esto que ha hecho esta semana la Comisión Europea con ese informe que va a dar en todos los puntos oscuros de este gobierno y que se le están poniendo cada día peor. Hombre, a mí me parece que la Comisión Europea tiene bastante que decir en muchas cosas, sobre todo si se siente estafada. Yo estoy de acuerdo contigo, Carmen, porque no es solamente el informe de esta semana, es que llevamos unos cuantos papers seguidos, donde se advierte de los problemas de la consolidación fiscal, donde se recuerda que las reglas fiscales tienen que volver, sí, y cuáles son los niveles de deuda. Pero... Claro, a ver, que eso parece que, bueno, que se puede engañar un poquito a la Comisión Europea en el tiempo, pero que ya no cuela, ¿no? Que ya se han dado cuenta de por dónde van los tiros, porque tú puedes poner, el papel lo aguanta todo y puedes poner tus números y tus cálculos, pero luego la realidad de la economía española es la que es. Pero de todo lo que ha dicho, que es muy interesante, y efectivamente lo de las pensiones es un tema, luego podemos hablar de eso, pero en tanto en cuanto el dinero que tiene que llegar a España de los fondos europeos provienen precisamente de una decisión histórica de Europa, pues es normal que se fijen y que miren con lupa cuál es la repercusión, no solamente qué se hace con el dinero, faltaría más, que son 140.000 millones si hablamos en general, que se dice pronto, de momento para este año se supone que 19.000 más lo que está por llegar, que son 25.000 millones, pero claro, es qué efecto tiene ese dinero, qué efecto tiene el programa Next Generation en la economía española. Y resulta que de momento es prácticamente nulo. Se dijo que en el periodo 2021-2023 iban a ser 2 puntos de crecimiento, ¿no? Dos puntos de aportación al PIB, y de momento ya se empieza a hablar de que esos 2 puntos se van a tener que dejar, claro, para 2022-2023, porque en 2021 ni ha estado esa repercusión ni se le espera, ¿no? No, pero puede que no llegue más dinero, porque la llegada del luego dinero está sujeta a que hayas hecho algo. Claro, pero bueno, yo creo que eso lo van a ir salvando este año y lo van a salvar. Bueno, otra cosa es el que viene. Que venga pero claro, pero que el no haber un comisario que controle las partidas, el que yo creo que la Comisión Europea efectivamente se puede poner seria, y a eso iba a llegar yo, a eso quería llegar, a que claro, si no hacemos los deberes no nos dan la pasta, pues hablando muy en plata. A ver, Diego. Estoy muy feliz de que la ejecución esté siendo tan baja, y lo que me gustaría es que se quede ahí en el 4%, porque prácticamente, no te voy a decir todos, pero la inmensa mayoría de los proyectos que se han anunciado son mamandurrias. Total. Entonces vamos a hablar claro, es decir, si se trata de gastar cientos de millones de euros en un plan de igualdad, no quiero ese dinero, porque no solo no aporta crecimiento, que es lo que está diciendo Susana, es que reduce crecimiento. Porque luego, y esto lo ha advertido la AIREF, que de vez en cuando oye que suena el agua y demás, lo ha advertido bien la AIREF, porque la AIREF ha identificado que la mayoría de los programas que se están anunciando son gasto clientelar, gasto corriente y gasto estructural, no son inversiones. No es, oye, nos falta por completar esta infraestructura, nos falta por desarrollar este proyecto tecnológico y este es el empujón que necesita. No. Es gasto clientelar, gasto estructural, gasto corriente, gasto que no te vas a poder quitar de encima de un año para otro. De hecho, los presupuestos, tal y como lo está planteando el gobierno, van a aumentar por lo menos en 24.000 millones de euros e incluso en hasta 38.000 millones de euros como consecuencia de esos gastos, que en el año 1 y en el año 2 se supone que van con cargo a Bruselas. Claro. Pero después, ¿con cargo a quién van? A usted que nos está escuchando y a los que estamos aquí en este estudio también. Entonces, yo me alegro mucho que la ejecución sea tan baja, y lo único que deseo es que lleguemos a 2023 y que estos incompetentes
sean incapaces de gastar pues más de un 4%, porque todo gasto que dediquen a esto me parece demasiado. Así fuese un 4%. Entonces, lo lamento mucho porque, Carmen, tú obviamente sabes que hay otros países que lo han hecho razonablemente bien. Pero es que eso es lo que esperábamos. El coste de oportunidad ya sabemos cuál es. No hay esos gobiernos en España. Tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible. No, y por eso lo está tanto, claro, el pero- daño va a ser, ya es tremendo. Y a lo que nos exponemos es que así, si encima de eso les damos 70.000 millones de euros, eso es como darle a un mono las llaves de un cuarto de, Bueno, de escopeta. hay algunos compañeros que van haciendo un poco el recuento de las pocas cosas que se van conociendo, porque esta es otra. Sí, la transparencia brilla por su La ausencia, opacidad claro. total, o sea, te metes en los datos a ver qué está pasando y esos datos no se refrescan desde agosto del año pasado. O sea, no tienen ningún interés en que nos enteremos Y de perdona, nada. Carmen, De y la IGAE. juegan con cartas marcadas, porque luego van al Congreso y dan datos que supuestamente están colgados, obviamente no están colgados, entonces cuando quieren dar una cifra, cuando quieren dar... ¿Y No tú les cómo haces el interesa, control al claro. gobierno si no comparte la información y luego suelta un dato? Yo, claro, no sabes si Nadia Calviño está mintiendo Se lo ha otra vez, o si te está ocultando información. En Tengo cualquier el caso, dere- inaceptable. Tengo derecho a decir que se lo ha inventado, porque si no lo publican y usted dice un dato, pues se lo ha inventado. Porque Claro. ¿de dónde ha salido ese dato? Esto es como lo de las... Bueno, ahora nos vamos a meternos en otros temas. Pero vamos a ver, sí que había interés. Yo no tenía muchas esperanzas, pero digo, bueno, pues no sé, algo harán, no sé, tal y como están las pymes, la digitalización, las ayudas a la empresa, no, luego resulta que esta lista que empiezan a hacer algunos compañeros y que vamos tomando nota por ahí, es que si no se quede unos cables para que los pájaros, no sé qué, el arreglo de la Eso lo casa publiqué yo, ¿te del acuerdas? veraneo, 800 millones 800 de euros 800 millones. para estudiar que el cableado no interfiera daña a con que los pájaros no se daña a los electrocuten. pájaros. La casa de veraneo de Ordenadores donde va portátiles. Sánchez, los portátiles. 11 millones, madre mía, Dices, que ya es... cambiar ya los es dinero en cambiar portátiles, ¿eh? los coches del gobierno. ¿De verdad que el parque móvil del Estado hay que cambiarlo ahora, en este momento, cuando la gente no se puede comprar ni cambiar un coche que lo tiene ya 15 años que se va arrastrando los pies? Bueno, 4 millones de euros a promocionar el ingreso mínimo vital. Es decir, autobombo para el señor No, pero cuando Al tiene- ingreso mínimo Escrivá, vital que que luego no lo funciona, cobra nadie. que pero no si tiene funciona. 1.000 millones del año pasado todavía sin ejecutar, Claro, ¿para pero qué quieren más dinero? algo hará con eso. Pero, insisto, esos 4 millones van a promocionar un fracaso como es el ingreso mínimo vital, sí. Pero alguien se lo lleva crudo. Va a haber estómagos agradecidos con todo ese dinero que se gaste, chiringuitos apuntalados, gasto clientelar que vamos a tener que pagar todos. Entonces, para eso, ojalá se quede en el 4%. Tú has dado- La tragedia es que no se va a quedar en el 4%. Ojalá se quedase en el 4%. Tú has dado la clave, la diferencia entre gasto e inversión, que es una cosa absolutamente básica y fundamental en economía. Y claro, es que este gobierno es un gobierno enemigo de la inversión, en tanto en cuanto es un gobierno enemigo del espíritu empresarial. Entonces, está en la raíz de su manera de entender qué hay que hacer con este dinero. Yo al final sí que pienso que va a ser más del 4%, estoy no, convencida porque es lamentablemente. mucho dinero, evidentemente va a ser ¿Pero en mucho qué? más Si del el problema es en 4%. qué. La parte, a ver, yo creo que por Porque el si lado todo de la economía es la verde, empresa Carmen... de las baterías de Sagunto que llevan vendiéndonos tal y es en el año 25, Pero mira, no es pues mira. incompatible, claro, pero no es incompatible lo que ha dicho Diego Sánchez de la Cruz con la realidad. Por ejemplo, ellos están en cambiar el modelo productivo. Por el lado de la economía verde sí que hay proyectos muy ambiciosos, ¿eh? Sí que, o sea, tú te metes, hay cosas de los ayuntamientos que si se hacen como se dice que se va a hacer y van a tener una repercusión en el tiempo y eso va a mover la economía, que es como están planteados muchos proyectos. El plan Eso tendrá... No, Carmen, hay cosas interesantes. Otra historia es, y es lógico que nos preocupemos y que tengamos la mosca detrás de la oreja porque llueve sobre demasiado mojado, que al final no se hagan las cosas tal y como pone en el papel. Aparte de que vamos con tanto retraso que claro que Pero una también cosa hay que cabe decir. dudar de que estos proyectos lleguen a buen puerto. Pero todo lo relacionado, yo creo que todo lo relacionado con digitalización y con energías renovables, me voy a callar, me he leído tu informe que es fantástico. Bueno, es que, mira, ahora pero hablamos de es eso, que pero es no, un pero no me ejemplo. quería meter en eso, no me quería meter justo ahí porque eso tiene demasiadas aristas, pero decía en economía verde en general, ¿no? Bioeconomía, economía circular. Ahí yo creo que sí que les preocupa. Lo único es que Me tienen que parto. hacerlo bien y si no lo hacen bien, ellos están en lo del modelo productivo. En el resto, en absoluto. O sea, en ayudar a las empresas Pero es que y en esa es la enmienda que hay invertir que en hacer a la proyectos totalidad.
realmente productivos y competitivos, en eso no. Pero en lo que tiene que ver con, porque a ellos les beneficia, y porque es muy coherente con su relato y todas Pero, estas Susana, cosas y con su manera de entender la economía. cambio modelo Pero no lo productivo. van a hacer bien, no lo van a hacer bien. Cambio modelo Porque eso sí productivo. puede mover la economía si lo hicieran bien, pero Cambio es que no, modelo es que no. productivo lo que significa es que hay un señor subido a una atalaya que ve cómo es la economía española y decide, no me gusta. Y la voy a cambiar por y decreto. lo voy a cambiar, Por el decreto, modelo productivo. por Entonces, decreto. ponme aquí una de verde, una de descarbonización y una de digitalización. No, señor. El cambio productivo depende de los agentes económicos, que somos Evidentemente. nosotros como consumidores, nosotros como empresarios, Como nosotros como contribuyentes. trabajadores, nosotros como contribuyentes, Claro. de todos. Y entonces, el problema de que estos señores nos vengan a decir, mire, que es que la economía circular la tenemos que hacer así, es que luego resulte que la economía circular, el mercado, en otros países la haga asá y nos volvamos a quedar atrás. Esta semana publico yo Ese es el un problema, informe ese es el en Libre problema. Mercado que demuestra que España solo ha aumentado un 1% el peso de las energías renovables en su mix energético. Del 19 al 20%. En el resto de países europeos ha subido 4 puntos, es decir, estamos creciendo 4 veces menos. Y la gente dirá, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque aquí dijimos, os damos estas primas. Muy discutible la cantidad y ahí estamos todos de acuerdo. Me imagino que se nos fue la olla. Pero lo que es letal para la inversión es que tú digas, no, ya no te doy estas primas, pero no solo de ahora en adelante, sino que me devuelves las que has estado Sí, porque era cobrando con hasta ahora. carácter retroactivo. Claro, Claro, ese es el entonces, problema. ¿quién invierte ahora en energías renovables? Nadie. En economía circular o en economía verde en un gobierno con un gobierno como el de España, que está en todos los tribunales internacionales reclamando que les devuelvan las primas, insisto, no a futuro, sino las que ya se habían pactado y se habían acordado. Claro, entonces eso es un ejemplo de cómo ni hay inversión privada, ni la inversión pública que plantean tiene ningún sentido. Pero ¿a Si dónde no hay se ha ido? seguridad jurídica no haces ¿A dónde se ha absolutamente ido nada. Iberdrola a invertir la pasta? Porque la semana pasada comentábamos aquí lo del viaje del catarí. El catarí que ha traído aquí la calderilla. O sea, vamos, la que se ha organizado por 4.000 y pico millones gasta más en el de fútbol. un tío que se gasta más en el fútbol Totalmente. y en viajar, porque después fue a Alemania. Pues seguro que el viaje le ha costado más que lo- los 4.000 y que pico. los 4.500, Teniendo en sí. cuenta que además los 4.000 y pico los va a meter, suponiendo que acabe todo eso bien, en empresas que previamente han sido regadas, o sea, no va a hacer ninguna inversión que tenga la más mínima duda. Pero mientras estamos aquí con los 4.000 y pico del catarí, Del Emir. Santa Cruz contó, dice, pero vamos a hacer la suma del dinero de la inversión que se ha llevado Iberdrola al Reino Unido, 15.000. O sea, Iberdrola se ha ido al Reino Unido a invertir Claro. 15.000 y estamos aquí que no tal porque el catarí se va a dejar 4.500. O sea, esto es España. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, Es lamentable. esto viene encima, todos estos jarros de agua fría. Ya veremos si heladoras o no, hasta dónde llegan y dónde se quedan y qué pasa con eso. Pero la realidad es que ahora en julio van a subir los tipos de interés, el BCE va a dejar de comprar deuda. Ya, por cierto, la deuda de todos, la de empresas, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y ciudadanos, triplica el Producto Interior Bruto. Yo no sé si esto es para preocuparse ya o no. El Estado debe 110.000 millones a las empresas. Ya estamos otra vez acumulando en los cajones facturas, que eso nos trae el recuerdo de que al final, cuando venga otro gobierno, abrirá los cajones y tendremos otro plan de proveedores o no sé qué, porque es que lo mismo, Fíjate lo el mismo. dato que acabas de dar. 110.000 millones de euros. Eso es 110.000 millones Qué se barbaridad. debe ahora una mismo auténtica a las barbaridad. empresas. Es una auténtica barbaridad. Bueno, y, santo. a ver, es que es todo tan cíclico. Es que cualquiera de nuestros oyentes más fieles o con una cierta edad recordará cómo se reproduce una y otra vez los mismos patrones cada vez que tenemos el mismo partido en el gobierno, con la misma concepción de la economía y con los mismos resultados. Lo hemos vivido en la gran recesión, lo hemos vivido en esta crisis del coronavirus y efectivamente con esas obligaciones que tú estás comentando, Carmen, que es que son 110.000 millones de euros, que no estamos hablando de una cantidad pequeña, estamos hablando de más de lo que se recauda en un solo año por IRPF o por IVA. Estamos hablando de 1 de cada 10 euros que se mueven en la economía española, de una cifra equivalente a eso. Entonces, La mayor en 20 años. claro, entonces tienes el mayor esfuerzo fiscal de Europa y la mayor morosidad de las administraciones públicas de toda Europa. ¿Cómo va a funcionar así cualquier Es que empresa lejos, que le haya tocado contratar con lejos de parecer preocupados, al menos parecer, no digo que lo estén realmente, ¿no? Por la deuda y el déficit que emana de la deuda, en lo que está este
este gobierno es en decir que se aplace la vuelta a las reglas fiscales, ¿no? La vuelta al corsé, que por lo menos cuando eres un despilfarrador, lo que nos queda, el consuelo que nos queda es que te ponen límites, ¿no? Y porque nos dimos un tratado de Maastricht por el que entramos en el euro y todas estas cosas, ¿no? Y el gobierno en lo que está. O sea, no está en controlar la deuda para nada, bueno, en controlar el gasto, madre mía. No está en eso. Lo que está es en las negociaciones en Europa para que las reglas fiscales vuelvan lo No. más tarde posible, por no decir, y en que las reglas fiscales además se ajusten a cada país, que es otro de los Por disparates, eso las claro. advertencias de Bruselas nos las tomaremos en serio el día que Bruselas Exacto. aplique sus propias reglas. Porque en ese sentido sí que ha dicho Bruselas, a pesar de que es probable que no se apliquen las reglas, hay que presentar, España, tenéis que presentar un plan. Hombre, Un claro. plan a medio y largo plazo de reducción de todo eso. ¿Que lo va a hacer y lo va a hacer? No lo sabemos. Ahora os voy a Es decir que estamos una bajo cosa. el paraguas de una misma política monetaria. Ahora os voy a Es que no contar queda una otra. cosa que sí que sabemos. A ciencia cierta. Que es el portátil con Windows 11, el sofá cheslón, el reloj deportivo, un robot aspirador, una lavadora eficiente. Porque hay sueños que puedes hacer realidad y oportunidades que no puedes dejar pasar. Como la financiación total solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Hazlo realidad pagándolo sin apenas enterarte, porque ha llegado el momento de aprovechar las mejores condiciones y las facilidades de financiación total del Corte Inglés. Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Además, puedes activar el servicio de compra manos libres a través de un vendedor, con la app o con tu carta de compra, y así lo financias todo en un solo ticket. Y no cargas con tus compras, además. Hazlo realidad con la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de junio, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Sujeta a su aprobación, ya sabes, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, claro, y con esta situación caótica, pues las previsiones que se van sucediendo, cada una que va saliendo va siendo más negativa. La semana pasada comentamos el Banco de España, Demoledor informe, vamos, demoledor, os estuve escuchando. pero vamos, hasta JP Morgan, Claro. Standard & Poor's, yo qué sé, la propia Unión Europea. 6 o 7. Bueno, pues esta semana le ha tocado el turno al Colegio General de Economistas de España, es decir, la voz de los economistas de este país, Que saben de lo que hablan. que esas saben de lo cosas. que hablan y hacen mejor las cuentas que todos los que están ahí sentados. Bueno, pues resulta que otro palo, pero de narices. O sea, ya es que ni el 4,3 ni el 4. O sea, habla de un PIB del 3,9 y eso si se hacen reformas y demás cosas. Si no, ya veremos. La inflación por encima del 7. Y luego, por supuesto, habla o reformas o recesión. O sea, no No queda tiene, otra. vamos, no tiene desperdicio. Y además es una previsión ya bastante ajustada y sensata, no como a comienzos de año, donde se le ve el plumero a muchos organismos, muchas instituciones que no se atreven a enfrentar la situación de previsión macroeconómica de forma clara. Porque cuando el gobierno lanzó la idea de que España podía crecer un 10% el año pasado o un 7% este año, no había nadie que de puertas adentro se lo creyese. Pero aún así, muchos servicios de estudios, de entidades muy grandes y prestigiosas, No supuestamente, dijeron nada, se callaron. no decían nada y sacaban... Eso es cómplice, el silencio cómplice. Dejaban un punto por debajo del crecimiento, 1,5 puntos y demás, pero no decían lo que es un secreto a voces, y es que la economía española está hundida. Sigue lejísimos de los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia. Y además, claro, yo recuerdo que aquí dimos eco, en Libre Mercado publicamos un informe que... Claro, aquí no publicamos lo primero que nos entra por lo que nos mandan a la redacción, al revés, desechamos mucho más de lo que publicamos. Pero hubo un informe muy valiente, muy bien tirado, de Free Market, la consulta de Lorenzo Bernaldo, en 2020, en el que ya se anticipaba que el PIB español no quedaría recuperado y normalizado hasta
bien entrado 2023. Entonces, obviamente, la gente hablaba de... ¿Tú te acuerdas de todo eso de la V invertida? Sí, bueno, la bueno. V con forma de lámpara de Aladín. La lámpara de Aladín. De Nike. Pero qué tonterías hemos escuchado. O sea, la economía hundida por este gobierno en forma de L. Y por lo tanto, hasta final de 2023 no se habrá recuperado los niveles anteriores. Entonces, perdonen una cosa, queridos oyentes, ¿les suena esto? Porque claro, año 2008, 9, 10, 11, 12 y 13 para salir de la anterior crisis, ¿verdad? Y ahora otra vez lo mismo, año 20, 21, 22 y 23 para salir de la crisis. Luego, que no nos extrañemos que nos estén adelantando el resto de países europeos por la izquierda y por la derecha. Porque cada vez que tenemos una crisis sufrimos más, dura más y, por cierto, gobiernan los mismos. Por cierto, una cosa, recuperaremos a finales del 23-24, pero es que el propio plan que ha mandado la señora Calviño a Bruselas dice que en el 2025 vamos a crecer un 1,8. O sea, que te quiero decir que después de lo que hemos pasado y de recuperar a duras penas lo perdido, eso es para crecer el 25 un 1,8. Y que teniendo en cuenta cómo hacen esto las previsiones, pues a saber. Y que vamos a rebajar la deuda al 110% del PIB en el año 2025, me parece, es delirante. Sí. Cuando saben perfectamente que ellos además allí ya no estarán, o sea que les da exactamente igual. Es como la reforma de las pensiones de Escrivá, ¿no? Que claro, que se deja todo lo que hay que hacer de verdad, todo lo complicado se lo deja para cuando él sabe perfectamente que no será pero las cosas, no será ahora ministro. Ahora vamos a hablar de que las cosas están empezando a cambiar. Lo que ha hecho Bruselas, efectivamente. Y el propio segundo. Espera, sí, el secretario de Estado. Venga, si quieres empezamos con Arroyo. Ya empieza a hablar de toda la vida laboral. Lo ha soltado así para que nos vayamos haciendo una idea. Sí, hombre, que van por ahí los tiros. Y ahí está también el BBVA diciendo, ojo baby boomers, que si tenéis una casa igual la tenéis que acabar vendiendo para vivir un poco decentemente porque os va a quedar una pensión de narices. O sea, que ahí, ahí ya se empieza a abrir hueco a la realidad, que si no es que tengamos ningún interés en que sea un desastre el sistema de pensiones, es que si estás viendo que es un desastre, pues tendrás que hacer algo. Y si hacer algo significa ir avisando a la gente ya, en vez de engañarla, diciendo que se puede subir el IPC, que eso es sanísimo, que la deuda nada importa, lo otro no importa nada, no, eso es mentira. Yo nunca dije lo de toda la vida laboral, yo nunca dije lo de los 35 años, eso si no cabía en el recuadro que mandé, o sea, todo mentira. Es que como es tal cúmulo de falsedades las que nos cuentan, que al final a alguien por algún lado se le escapa la verdad. Y entonces, pues ya en todo caso, yo creo que, aunque no lo haya dicho el ministro, sino Arroyo, su número 2, el secretario de Estado, a ver, es que coincide en el tiempo con lo que nos ha dicho la Comisión Europea, con el rapapolvos de que solamente la subida de la inflación y la indexación de las pensiones al IPC nos cuesta 10.000 millones para empezar a hablar, ¿no? Esto en el corto plazo y que por aquí no podemos seguir. Entonces yo creo que es mi punto de vista, mi teoría es que han soltado este globo sonda, de todas formas no es la primera vez que oímos esto en boca del gobierno, pero bueno, lo han dicho un poco para apaciguar los ánimos, ¿no? Habíamos oído 35 como coartada, años, no habíamos oído toda la vida laboral. Sí, pero bueno, ya lo sé, pero bueno, 35 años de todas formas... Es otro. Claro. El problema con Escrivá... Y la táctica del mal menor. El problema con Escrivá lo vamos a conocer en un segundo. Porque antes les tengo que contar que este sábado la final se juega en casa con las ofertas de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Porque vas a encontrar todo lo que necesitas para disfrutar el partido con los amigos, con la familia y todo con unos precios y unas ofertas increíbles. Por ejemplo, para empezar el partido, un 25% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas. Y si quieres picar algo en el descanso, pues además de las patatas, un clásico, las aceitunas, los pepinillos o los frutos secos, tienes un 50% de regalo en todas las hamburguesas y un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para utilizar en una próxima compra. Está claro, con las ofertas y las promociones de Hipercor, el supermercado El Corte Inglés, este partido se juega en casa. Disfrútalo y recuerda que todas estas fantásticas ofertas las tienes también en tienda, web y app. Corramos un tupido velo, venga. A ver, Carmen, no me puedo creer. ¿Vas con el Liverpool? Yo no voy con el mejor. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Dale, va con el Madrid. Dale a Escrivá. Vale, Vamos eso, a ver. eso. No, lo de Escrivá
es que no tiene nombre. No. No tiene nombre. Y ya sabemos que hay gente que no sabe hacer la O con un canuto en el Consejo de Ministros. Pero de los que por lo menos saben sumar y restar, como es él y Calviño, se les ha tendido a presuponer que, bueno, que eran garantías. Mira, no son garantía absolutamente nada. Al revés, son un peligro, porque ellos le ponen una etiqueta, un marchamo de supuesta respetabilidad a una política demencial en la cual lo único que estamos viendo es que se ensancha y se ensancha y se ensancha más aún el agujero, la brecha en la seguridad social. Desde que Escrivá es ministro, ha aumentado, se ha multiplicado por 5 la deuda de la seguridad social. Estaba estable en los 20 y tantos mil millones, ya supera los 100.000 millones de euros. Pero lo más importante de todo, aislemos el efecto que tuvo la pandemia en las cotizaciones y en los ingresos del sistema y fijémonos en el déficit estructural, ¿no? En la coyuntura de la pandemia. Este señor heredó un déficit exactamente igual del que tiene ahora. Y este es el listo. Este es el que sabía cómo arreglar el sistema de pensiones. No ha reducido ni una décima, ni un céntimo el agujero de la caja de la seguridad social. Y se pone a hacer ahora proyecciones a 20, 30 años que duran los 2-3 días que tarda en salir un desmentido por aquí, otro desmentido por allá. Nunca tuvo intención de arreglar y de tomarse en serio la sostenibilidad del sistema público de pensiones, Diego. Jamás en la vida Escrivá quiso hacer eso. No, porque lo que quiso hacer es que la foto le quedara bien. No estoy de acuerdo, en la vida no, porque cuando estaba en la AIREF, bien que hacía bueno, cuando estaba en la AIREF, yo te digo desde que es ministro. Bueno. Hay una portada que yo te digo desde que es ministro. Eso es lo grave, claro. que sabe lo que hacer y no lo hace porque ahora está en un gobierno porque políticamente no interesa, Hay claro. una portada pero que deberíamos traerla aquí. Vamos a traerla aquí. Pegarla aquí, además en grande, ¿no? De Escrivá quejándose en la portada de lo que era actualidad económica en aquel momento, de que España no tiene fama de país, España, ¿por qué España no tiene imagen de país fiscalmente serio? Es lo que decía Escrivá. Desde se que despachaba a gusto, mejor. se despachaba a gusto muy bien. Este es el mismo señor que el otro día se lanza en troma contra el Banco de España a decirle que las reglas fiscales o de ajuste de gasto no funcionan en ningún lado. Perdona, 2 de cada 3 países de la OCDE tienen reglas automáticas de ajuste en los sistemas de gasto público o de porque pensiones. si no, no funcionaría. Y si medimos la seguridad social en términos de caja, España es el único país junto a Italia que tiene un déficit significativo. El resto o lo tienen en superávit o tiene un déficit que para el caso no es un déficit. Entonces, que este señor se pretenda, lo único que puede hacer es entregar las llaves del Pacho, irse con el perro a la casa de Denia, Jave, donde dijo fuera, solo una cosa. y no aparecer nunca más. Pero en la más esfera grave, pública. porque el gran reproche que le hizo al Banco de España es que era poco sofisticado el informe. O sea, pero ¿este de qué va? O sea, poco sofisticado. ¿Eso qué significa? ¿Que estaba poco maquillado, que tenía poca cocina para lo que se lleva en este gobierno? Déjame contar lo que hace Escrivá desde que es ministro, Carmen. No me estaba refiriendo al Escrivá de la AIREF, que yo también le conozco. No, desde el principio, desde que es ministro, en esta vida, en esta etapa. Toda su obsesión ha sido que la foto del déficit de la seguridad social, al que se ha referido Diego, le quede bonita. Entonces le da exactamente el resto igual. O sea, él lo que quiere es sacar el mayor número posible de dinero del agujero de la seguridad social, como si eso arreglara algo. Y su gran batalla es pasarlo a presupuestos generales del Estado. Eso, siendo una aberración y siendo una estupidez y siendo un contrasentido, ahora se complica mucho más, porque de lo que está hablando en el mundo económico en torno al gobierno, los más afines y los más afectos al señor Sánchez y a sus acólitos, en lo que están es que habría que hacer un impuesto. Habría que crear, después de escuchar lo que ha dicho la Comisión Europea esta semana, habría que hacer un impuesto especial para arreglar el problema de la seguridad social y darle satisfacción a Europa en esto de que hay que tomarse en serio la sostenibilidad del sistema público de pensiones. O sea, que es todavía peor, pero nunca ha habido en la cabeza de Escrivá, nunca ha habido el reformar realmente el sistema de pensiones, sino en parchear, en dar una patada hacia adelante y en que cuando venga el PP se encargue de tomarse esto en serio, ¿no? Bueno, dejadme un momento, porque os voy a contar la historia de una empresa de estas que igualito que el gobierno, ¿sabes? Que no sabe lo que es estar en el mercado, se lo han dado todo hecho, en fin. De estas empresas, eso era ironía, que nos gustan a nosotros.
España, por supuesto, ya lo saben, está repleta de pueblos el pueblo de la cerámica, el de la fiesta, el de los juguetes. Bueno, pues también existe el de los zapatos. ¿Cómo no vamos a tener en nuestro país un pueblo de los calcetines? Entonces, pues lo tenemos. Es Pradoluengo, que es una pequeña localidad burgalesa de 1.200 habitantes que ha estado históricamente ligada a la industria textil. Decir Pradoluengo es decir calcetín, y concretamente Calcetines Mingo, que es una empresa centenaria que produce, ojo, 2 millones de calcetines al año, de los que exporta 800.000. Su director general es José Manuel Mingo. Los orígenes de Calcetines Mingo se remontan al año 1900, con mi bisabuelo, que fundó una pequeña empresa artesanal de fabricación de calcetines a mano, con máquinas de mano. Mi abuelo continuó con la tradición textil, lo que pasa que él ya se enfocó 100% a las boinas. Mi padre continuó con las boinas de mi abuelo y ya introdujo en los años, a finales de los 70, primeros de los 80, introdujo la fabricación de calcetines. Nosotros ya nos dedicamos exclusivamente a la fabricación de calcetines, principalmente calcetín deportivo de altas prestaciones. Bueno, José Manuel se convirtió en gerente de la empresa en el 1999. Su infancia, pues como la de casi todos los niños, fue feliz. La única diferencia es que las porterías las hacía con calcetines, porque durante muchos años en Pradoluengo era imposible no encontrar pequeños talleres caseros en garajes dedicados a la fabricación de esta y de otras prendas. Pero ¿quién dice que tradición e innovación son dos términos incompatibles? Hoy, gracias al trabajo de José Manuel, el de su equipo y el del pueblo, un calcetín puede ayudar a salvar el medio ambiente. Una de las líneas más novedosas que hemos creado es Free Waves. Hemos hecho una mezcla propia que es plástico reciclado de los mares con algodón orgánico. De esta forma hemos conseguido un calcetín que a simple vista es un calcetín de algodón, exactamente igual, cualquiera que lo toca es un calcetín de algodón, pero que incorpora algo de poliéster que proviene de plástico recuperado de los mares. Bueno, hoy Calcetines Mingo cuenta con 25 trabajadores, de los cuales un 90% reside en Pradoluengo. Su éxito va mucho más allá del simple logro empresarial, porque la evolución de Calcetines Mingo es sinónimo de creación de empleo, de atracción de jóvenes y, por tanto, de fijación de población y supervivencia de los pueblos. Amaya Pereda es de Pradoluengo, está en el ecuador de la treintena y ella también decidió apostar por la vida rural. Después de un tiempo me fui a Burgos, tuve mis propios negocios y me quedé embarazada y decidí regresar al pueblo para criar a mi hijo porque la vida es más fácil, y tuve la oportunidad de que Calcetines Mingo me volvió a llamar para contar conmigo y volver a trabajar con ellos. La necesidad de impulsar la economía en los pueblos se refiere a Ángel Martín, peso pesado de la industria textil en la zona, que tiene a sus espaldas nada menos que 47 años dedicados al sector, los 6 últimos en Calcetines Mingo. Ya está jubilado, pero su mensaje no puede ser más claro. Hay que intentar continuar con el trabajo en los pueblos, crear empresas en las zonas rurales para que puedan continuar con vida, porque si no esto se muere. Bueno, por su contribución al impulso de la vida rural y su apuesta por la innovación, aunque sin renunciar a la tradición, Calcetines Mingo se ha hecho con el premio PYME del año 21 de la provincia de Burgos, un galardón que entregan la Cámara de Comercio y Banco Santander y que demuestra el compromiso de la entidad presidida por Ana Botín con sus 4 millones de clientes pymes. Para José Manuel Mingo, este reconocimiento pues, ha sido esencial para su trabajo. Y ha sido un orgullo, sinceramente ha sido un orgullo, y yo creo que además la gente a mí me lo transmite en el pueblo, la gente en la empresa y tal, a todos nos ha hecho mucha ilusión. De alguna manera también esto afianza nuestro proyecto de futuro, yo creo que nos ha dado una visibilidad que también es buena y que necesitamos. Estas son las empresas que, madre mía, las que nadie da mucha cuenta, pero que son las que forman el tejido empresarial español, las que exportan, las que crean empleo y las que están ahí día a día machacándose. Bueno, pues todos estos contenidos los tienen en libertaddigital.com en libre mercado. Vamos a rematar este asunto de las pensiones porque es muy importante, o sea, es vital. Porque Escrivá, aparte de que ahora lanzan este globo sonda de toda la vida laboral, cuando decían que lo de 35 años era mentira, ahora es toda la vida laboral, también ha metido otra vez el dedo en el ojo a los autónomos.
ahora resulta que cuando te quieres dar de alta de autónomos, tienes que hacer una previsión en plan rapel de, no sé, pues cuántas cervezas vas a vender ese año, cuántas, como decía el otro día Pilar García Lagrán, cuántas cabezas vas a lavar en una peluquería, yo qué sé, cuántos pantalones vas a vender, o sea, hacer del gobierno. El plan quinquenal. Hacer de pitoniso, y decir, pues yo creo que a lo mejor voy a ganar no sé cuánto, pero ¿qué es esto? Pero esto es una tomadura de pelo que además, como ha dicho el presidente de ATA, con ellos no han contado, a pesar de que el ministro había dicho que había hablado con todas las asociaciones. Por supuesto, van a subir las cuotas y va a tener todo el mundo que pagar más cuotas, aparte de el destopaje de las cotizaciones, que esa es otra vía de ingresos, que es lo que le falta a las empresas ya, que ya han subido las cotizaciones y que ahora rematen con otra. No sé. Lo que están haciendo desde hace tiempo es inflar asociaciones de autónomos que no tienen ninguna representatividad, porque son básicamente chiringuitos con cero arraigo dentro de los trabajadores por cuenta propia, y dejar sistemáticamente a un lado de la conversación a ATA, que además tiene otra legitimidad adicional, no solo es claramente la mayoritaria, sino que está dentro del paraguas de COE, a la cual también están dejando fuera de pues prácticamente todo lo que se hacen. le advirtió. Bien, entonces... Cierto, casi 3 millones, entonces, que se dice pronto, de trabajadores. Tienes razón, ¿eh? Que no firmaron. Que no debían haber firmado. Nada. Tenían que haber firmado un plan global y si no, nada, para ti. Pero claro, lo entienden. Dicen, sí, ya hemos hablado con las asociaciones. ¿Con cuáles? ¿Con cuáles? Porque yo me he encontrado de tertuliana con una podemita que es la dirigente de una asociación de autónomos, no sé qué, luego te empiezas a ver qué implantación tiene eso, ninguna. No, pero tiene pero trinca, claro. Entonces, acordaos de la huelga de camioneros, y de la representatividad del colectivo, claro. Sí, los minoritarios. Entonces, al final, siempre van a poder encontrar una excusa, pero el caso son más trabas. Es decir, ya tienes más trabas, ahora ya tienes que... Da igual, aunque yo puedo poner ahí cualquier... Además, voy a darle yo información al gobierno, se la daré a la agencia tributaria. Pero le voy a dar yo al ministro de Seguridad Social información sobre mi previsión. Es que me parece bastante peligroso compartir esa información con la Seguridad Social, porque hablamos de información de facturación y de previsión, pero información de facturación y de negocio, que no le compete y no le corresponde. Entonces, partiendo de esa base, sí, una traba más, un trámite más, una piedra más en la mochila. Y lo que sabemos es que cada vez pagamos más cotizaciones, cada vez se nos plantea que vamos a seguir pagando aún más cotizaciones y encima todo son facilidades. La negociación... El 40%, solo un dato para que la gente, si no lo ha escuchado, el 40% de nuestro sueldo se nos va en impuestos y en cotizaciones. Que lo ha dicho, efectivamente, el informe que hemos conocido de la OCDE, 5 puntos por encima de la media, con el agravante además que han bajado los impuestos al trabajo en todas partes, menos en España, que ha subido en 28 puntos básicos. Estamos hablando del periodo todavía de pandemia, y de tremendo. Claro, es que la subida de las cotizaciones sociales en estos últimos meses nos ha hecho muchísimo daño. A mí me parece de las noticias económicas más interesantes de esta semana, ¿no? Todo lo que tiene que ver con impuestos lo es, sin duda, pero desde luego esto es un jarro de agua fría también. Cuando dice el gobierno que no ha subido ningún impuesto, es que el gobierno sigue en su realidad paralela, dice que no ha subido ningún impuesto. O sea, cuando dice que no puede bajarlos, dice, es que no he subido nada, es que no es verdad, que la oposición me dice que yo he subido los impuestos y no es cierto. Ahí lo tienes, que lo dice la OCDE, que lo dice la OCDE, que no lo decimos, no, lo dice la OCDE. En todo caso, estabas preguntando, Carmen, por los autónomos y la reforma del RETA. A ver, esto está planteado desde el minuto 1 con esa estrategia de Escrivá tan perniciosa y que hace tantísimo daño, es de jugar al mal menor, ¿no? Debía decir una barbaridad y esto al final, como no va a quedar tan bárbaro, pues parece que hemos hecho algo. Pero claro, se ha topado con que Lorenzo Amor es cualquier cosa menos un hombre poco inteligente. Entonces, claro, pues a él no le puede vender ninguna burra, porque además venderle la burra a nuestro querido Lorenzo Amor sería vendérsela nada más y nada menos que a 3 millones de trabajadores autónomos, o prácticamente, que se dice pronto también, ¿no? Entonces, la historia de la reforma del RETA está en que como es un gobierno enemigo de las empresas, los autónomos son empresarios, porque si no, no se entiende que no sean receptivos a la realidad de los autónomos. Y es que 2 de cada 3
consideran que no van a volver, que vamos, ni mucho menos han vuelto a los niveles prepandemia, ni son optimistas respecto a que vayan a volver en el corto plazo, están intentando, haciendo todo lo posible para no repercutir el IPC, la subida de los precios, en sus productos y en sus servicios, pero no lo consiguen. El 62% admite que sí ha tenido que repercutir el incremento de la inflación, y entonces no mirar eso y no ver eso y hablar de subida de las cotizaciones, de las cuotas de los autónomos en este caso, es estar absolutamente Fuera en de la la parra realidad. o no, o ser enemigo real, ¿no?, de las empresas, que los autónomos somos empresarios, No, y ese es el gran problema, que es que Y tenemos un quede gobierno claro que enemigo de la no empresa. ha habido un solo impuesto que no haya subido este gobierno. Este gobierno ha subido el IVA, los impuestos especiales, el IRPF, el impuesto de primas de seguros, ha subido absolutamente todo. Todo. Y no ha deflactado la tarifa del IRPF, que es lo mismo. Que Ahora subir vamos a hablar de aún más. ese Y de las asuntito, comunidades autónomas. pero solo un dato, este mes de abril ha caído la facturación de las empresas después de muchos meses. Es decir, que cayendo la facturación de las empresas te vas a poner a más trabas. Y otro dato importante, las ventas del comercio minorista se han hundido un 57%. Han cerrado más de 17.000 en estos 2 últimos años, que la mayoría de los, al final, son autónomos, son y le subimos autónomos. las cuotas y le ponemos una Pues cuota aquí de tienes el 560 resultado. euros, ¿verdad? Pues ahí está el 560 resultado. euros. Caída sí, sí. del 57% Madre mía. de la facturación, y 17.000 han Pero chapado. son datos escalofriantes los que estás compartiendo. Estamos hablando de caídas dramáticas, de agujeros fiscales de un tamaño enorme, de deuda con los proveedores de la administración elefantiásicas. Metiendo tu patrimonio ahí, lo que te quede ya, porque estamos en abril de 2010. Para el que no lo sepa entender, ya no da más de sí, ya no hay más, o sea, ya no se puede estirar más las costuras de un Estado total y absolutamente obeso, al que, por cierto, ahora le quieren meter encima 30.000 empleados públicos más. La mayor oferta claro, la pública mayor de oferta de la empleo historia. público. Pues es que es estirar hasta que no quede nada. Hasta la ruina total y Para que absoluta. se rompa la Bueno, os cuerda. voy a dar la noticia de la semana de Telefónica, que también es muy interesante y demuestra a su vez cómo está el personal de asustado. Vamos con ello. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y ese dato se refiere a los depósitos de las familias españolas en los bancos, que en abril se situaron en 982.200 millones de euros, que es la cifra más alta de la serie histórica que comienza en 1989. Son datos del Banco de España. Y esto que refleja no solo el impacto de la escalada de la inflación y la incertidumbre y las consecuencias económicas derivadas de la invasión de Ucrania, desde luego, sino que muchos sectores ¿qué están haciendo? Pues ya que están casi obligados, digamos, a que los gastos, las decisiones de gasto, retrasarlas porque no saben lo que va a pasar con ellos, el dinero que tienen lo dejan ahí en un depósito por lo que pueda venir. Y además los expertos consideran que esta tendencia se va a mantener en los próximos meses. Es decir, que el comercio, el turismo, el no sé qué, todo se va a ver afectado porque la gente está, el poco dinerito que tiene, guardándolo. A ver si nos enteramos. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Vamos. Musiquita tan buena tiene este Eso programa, es, ¿eh? es No, que que no Víctor digan es los mucho oyentes Víctor. que no, madre mía, qué buena música. A ver, deflactación de la tarifa, que ya es como la prima de riesgo, ya todo el mundo habla de la deflactación de la tarifa, o sea, se ha convertido en un término ya del bar, vamos, de la barra de bar, vamos. ¿A ti te han deflactado la tarifa? No, Madrid va a deflactar la tarifa, Andalucía va a deflactar la tarifa, las comunidades autónomas del PP, ¿por qué? Porque estaba en el proyecto de Feijóo que le llevó a Sánchez, con el cual hizo un canutillo y se lo tiró así. No le hizo ni caso, pero bueno, ahí quedó. Y ahí queda que las comunidades del PP, y la primera que lo ha anunciado en firme es Madrid y la segunda tal. Ahora hay una cosa que hay que explicar a los oyentes, no solo por si acaso algunos todavía no saben lo que es deflactar la tarifa, sino que deflactarla en base a qué. Porque se está hablando de que a lo mejor Madrid lo que hace es deflactarla en función de los salarios, no del IPC. No sabemos todavía, porque todavía no hemos visto los papeles en serio ya. Pero eso es lo que hay. Claro.
Vamos a explicar a la gente que deflactar la tarifa es que tu poder adquisitivo es un poquito mayor. A ver, es que la idea de deflactar no se ha manejado tantas veces a lo largo de la historia económica del último medio Porque hace siglo. muchos que no lo porque hace hacen. mucho que no tenemos inflación tan alta como la que tenemos ahora. Entonces, este concepto se popularizó mucho después de la inflación tan elevada de los años 70 en los gobiernos de Ronald Reagan, con Laffer haciendo las rebajas de impuestos aquellas, con Margaret Thatcher en el gobierno del Reino Unido. Y básicamente volvió a estar un poco en la palestra en España, por ejemplo, los años de Aznar, que se actualizaron las tarifas de IRPF que venían pues desde la transición, casi no se habían quitado algunos tramos, pero no se cambiaban luego los umbrales, ¿no? Y la última modificación que había en 2008 en España era de 2008. Yo recuerdo que publiqué el Día de la Liberación Fiscal de 2016, que es de mi autoría la edición del informe de ese año, pidiendo que se deflactase en el año 2016. Porque aunque no hubiese tanta inflación, si todos los años sube un 2, al año siguiente un Pues 3, se al año suma. siguiente un 1, vas cada vez... Claro. cada vez 100 euros compran menos. No, es que Y es al una final subida de una una década... subida de impuestos encubierta, claro, es que es Entonces, de lógica. ahora, si esto ya lo pedíamos, por lo menos en 2016, ahí lo tengo yo por escrito, imagínate ahora con la inflación, pues eso, tendiendo a cotas anuales del 7-8 y ahora mismo en niveles del 10-12, Y en ¿no? algunas provincias y comunidades autónomas por encima del 10. Del 10, efectivamente. Entonces, ¿de qué se trata? No nos compliquemos, que puede ser a veces demasiado difícil de explicar. Si el poder adquisitivo se reduce, entonces se ajusta las tarifas y los tramos del impuesto para que al final te quedes como estabas. Es decir, no se trata de bajar un impuesto, pero se trata también de que no te suba a través de la inflación. Porque, por ejemplo, si yo ganaba 10.000 euros y la inflación es del 10%, ahí hay 1.000 euros de poder adquisitivo que se me han esfumado. Pero si tú me vas a calibrar que mis 10.000 euros valen lo mismo que valían ayer, cuando en realidad valen un 10% menos, me puedes estar metiendo un rejonazo fiscal que no puedo asumir, porque evidentemente, bueno, o si lo tengo que asumir, me va a suponer un sobrecoste del 10%. Entonces se trata de correr la escala hacia la derecha si lo haces con los salarios, o correr, es decir, subir un poquito los tramos de los salarios, o correr a la baja los tramos de los impuestos, es decir, los porcentajes el tipo del impuesto que le cobras a cada tramo. Pero hecho por una o por otra forma, de lo que se trata es de ajustar el impuesto a la inflación. Y parece que al final Laschetti, que es el artífice, porque es el hombre de la economía de la Comunidad de Madrid, parece que está por la labor de irse al tema de los salarios, ¿no? Eso está bastante cerrado. A mí es lo que me dicen fuentes de la Comunidad de Madrid, Es aunque lo que- no está todavía es lo más habitual, además, aterrizado las sobre el pocas papel. veces que se ha hecho. Eso es. Claro, lo que pasa es que teniendo en cuenta que los salarios están subiendo lo que están subiendo, mientras que la inflación está subiendo 4 veces más, pues a lo mejor no lo notamos tanto. Pero bueno, oye, menos es nada, ¿no? Bueno, y está en la coherencia y en la filosofía Sí, por supuesto. de que Madrid sea la Por comunidad supuesto, pero- autónoma donde los ciudadanos tenemos el dinero dentro de lo posible Sí, más por en eso- nuestros bolsillos Por que... eso es una buenísima noticia. Claro, a mí me parece... Pero es una buenísima noticia, Claro. pero sería muchísimo mejor si se pudiera hacer con la inflación. Claro. Bueno, porque pero los salarios están creciendo un 2% No, y de porque menos. cuesta, y porque la inflación cuesta, según muchos estudios, esta semana también hemos conocido 2.650 euros a cada español solo este año, ¿eh? 2.650 euros es un dineral, ¿eh? Sí, Ya sí. te digo. Es que si hacemos la cuenta y Bueno, con sí. previsiones, bueno, hemos hablado antes de las previsiones de los economistas, ¿no? Del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Es que es eso, es que esto es serio, ¿eh? O sea, es que es mucho dinero lo que se Bueno, y lleva. por cierto, se habla de lo que nos El cuesta impuesto en de el los salario. pobres, yendo al tópico, ¿no? Se habla de lo que nos cuesta en el salario, pero todos tenemos ahorros. Ah, en los ahorros, claro. Claro. Cuando hablamos del coste en los ahorros de la inflación, estamos hablando literalmente, pues el primer cálculo que salió hablaba de 56.000 millones de euros, pero claro, eso se hizo en base a expectativas de inflación inferiores de lo que tenemos ya no como expectativas, sino como realidad. O sea que estamos hablando de que, claro, al fin y al cabo, pues tus 100.000 euros de jubilación de toda una vida, de ahorro de toda una vida pues ahora ya valen 90.000. Claro, sí. Entonces, ya solo ese vecino, ¿no? Ya son 10.000 euros de poder adquisitivo perdido. Entonces, esto, la dentellada, el otro día, el artículo ese lo publicamos el otro día, que es el impacto de la renta. 2.000 euros menos de poder adquisitivo una familia media. 2.650, Diego, que lo tengo aquí delante. Es una barbaridad. Es que Pero es un dato luego está escandaloso. ojo, y el golpe El a los ahorro. ahorros y el golpe al patrimonio de... Que aún así ya habéis visto que hay casi 1 billón de euros en depósitos de las familias que lo tienen ahí metido, que eso ya no vale, en términos reales no debe Es valer como 1 billón. Claro. Eso es como que, claro, que ese monstruo llamado inflación hubiese entrado y si hubiese llegado, pues 1 de cada 10 euros que tienen los españoles
metidos en depósitos. Bueno, pues el caso es que no Se parece... os había olvidado, Carmen, creo que este es de los pocos medios y de las pocas tertulias donde siempre hemos hablado mucho de política monetaria, inflación y demás, y a veces te llaman agorero y tal, pero es que a la gente se le ha olvidado que esto de la inflación no aparece todos los años, pero cuando aparece, destroza los ahorros de generaciones enteras, Un problema destroza muy la vida serio. laboral y la vida económica durante años y te deja en este marasmo en el que estamos hablando. Entonces, todos estos años que hemos hablado de política expansiva, de política convencional, de dinero barato, lo decíamos por esto. Al final por se esto, paga. era por esto. Ay, porque cuando Al se dice final el se tópico, paga. cuando se recurre al tópico, ¿no? De la inflación es el impuesto de los pobres, la inflación es el sobreimpuesto de todos, de todos. Y es una auténtica barbaridad, claro, todos estamos empobrecidos por tener este exagerado y nivel además no tiene de ninguna inflación. pinta de... Nadie sabe exactamente No, cuánto va a desde durar luego que no. este Estadísticamente proceso. está claro que a partir de junio las tasas van a ser más bajas por comparación, porque claro, como empezaron a subir los precios ya de forma muy acelerada a mediados del año pasado, pues como la comparativa es anual, pues ya no se va a notar tanto en el porcentaje. Pero claro, esto es como las comparativas del PIB. ¿A qué nos tenemos que ir? A los precios de 2019, 2020. Y ahí lo que vamos a ver es que este año subimos un 10 y quizá el año que viene suben un 5 y nos parece... Ay, la Habrá alguno presión. que dirá, oye, ha bajado un 50... No. Se ha ralentizado Sí. el ritmo Sube de aumento menos, de los precios. sube menos. Lo que necesitaríamos, y os acordáis, por cierto, cuando el Banco Central Europeo por fin echó el freno unos años y hubo un poquito de deflación. Hombre, Como algunos se... 2 años que no subieron las pensiones porque era negativa y entonces eso le sirvió para decir que Rajoy había bajado las pensiones. Eso es. llevaba las manos a la cabeza. Bendita deflación Hombre. de aquellos años, que fue moderada, que revirtió aumentos de precios de los años anteriores, que ayudó a cuadrar cuentas públicas y salarios privados que ganaron poder adquisitivo en aquellos años y que no daríamos ahora por echar la vista No, y atrás por la y presión- poder contener precios. Por la presión que añade, que tampoco se nos olvide sobre los tipos de interés. Lógicamente, el Banco Central Europeo tiene que cumplir con su mandato y el Banco Central Europeo ha hecho muchas cosas mal, muchas, pero en todo caso tiene que hacer sus deberes y la subida de tipos puede ser más rápida Las de lo que se hipotecas a espera. tipo fijo ya cierto. están en el 3%. Efectivamente, Ojo, así sí. efectivamente. Así y lo sin que más. queda, y lo que todos queda. los anuncios que ves de dinero, de créditos, de tal, al 7 y pico. Sí, claro, Dices, claro. Y pero- este es el principio. Y este es el principio después de haber Bueno. tenido la economía europea absolutamente dopada. Chopin, con el adiós, Q&A, ¿no? adiós, que ya. Diego, adiós. Susana, adiós. Un placer, Víctor adiós. San Román en los mandos. Naya Pertusa en la producción. Compañeros de Libertad Digital Televisión, muchas gracias por estar ahí. Ya saben que ahora pueden ver el programa en Libertad Digital Televisión y que nosotros volvemos el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana, que gane el mejor. Bueno, venga, vale, que gane el Madrid. Hombre, que estaría gane el bueno, Madrid, estaría bueno, venga. hombre, a la Madrid. Un regalito que os hago, un regalito. Venga, adiós, madridistas. Economía para todos con Carmen Tomás.